Liberalismo versus conservadurismo. Por Roger Scruton. Liberalismo es un término con muchos sentidos que se sobreponen unos a otros. En un uso denota una actitud hacia, y también una teoría de, el Estado y sus funciones. En otro uso denota una perspectiva moral, que a veces se eleva al nivel de teoría, pero que en su mayor parte permanece oculta en las grietas de la existencia cotidiana. Su principio rector es la tolerancia, aunque, como sus críticos notan, su tolerancia hacia los no liberales se agota rápidamente. En todas sus formas, el liberalismo incorpora una actitud de respeto hacia la existencia individual. Un intento de dejar tanto como sea posible, un espacio moral y político alrededor de cada persona, como sea compatible con las demandas de la vida social. Como tal, a menudo se ha pensado que implica una especie de igualitarismo. Porque por su propia naturaleza, el respeto que el liberalismo muestra al individuo, lo muestra a cada individuo por igual. La parcialidad es en sí misma una forma de intolerancia. Al agrandar el espacio alrededor de una persona, disminuye el espacio que disfruta su vecino. En el suburbio liberal perfecto, los jardines son del mismo tamaño, aunque están decorados con la mayor variedad posible de gnomos de plástico. Claramente, tal perspectiva, que podría describirse correctamente como la ideología oficial del mundo occidental, no está exenta de ambiciosos supuestos respecto a la naturaleza y realización humana. En particular, la libertad del individuo es propuesta de forma incuestionable como valiosa, y como el único o principal criterio contra el cual debe evaluarse la legitimidad de las costumbres sociales y las instituciones políticas. Como es bien sabido, el criterio resulta complejo y quizás incluso contradictorio en su aplicación. El mismo instinto que nos lleva a respetar la libertad de un individuo, nos lleva también a restringirla, en aras de la libertad de su prójimo. Además, la demanda de trato igualitario a menudo parece ser un requisito tan apremiante de la perspectiva liberal, como para justificar la interferencia más masiva en los proyectos espontáneos del hombre capitalista normal, el individualista posesivo cuya ideología supuestamente es esta. No debe dejar de mencionarse que el mismo énfasis en el individuo libre y capaz de autorrealizarse, subyace tanto en la visión de Milton Friedman, de un orden espontáneo de propiedad privada, como en el espectro de Karl Marx de comunismo pleno, en el que la libertad de todos está garantizada por la desaparición simultánea de la propiedad privada y las instituciones del Estado burgués. Es decir, liberal. Argumentaré que esta tensión en el liberalismo, que puede observarse fácilmente entre los dos principios de justicia propuestos por Rawls, es inevitable y se deriva de una antropología filosófica imperfecta. Los defectos de esa antropología no pueden remediarse sin abandonar algunos de los principios fundamentales de la perspectiva liberal. ¿Qué se entiende, entonces, por libertad del individuo? Distinguiré dos tipos de respuestas liberales a esta pregunta, que llamaré, respectivamente, liberalismo basado en deseo y liberalismo basado en autonomía. El primero argumenta que un hombre es libre en la medida en que es capaz de satisfacer sus deseos. La modalidad de este ser capaz es, por supuesto, un problema importante. Sin embargo, lo más importante es que tal respuesta no implica nada sobre el valor de la libertad, y tomarla como la base de la teoría política es arriesgarse a las conclusiones más absurdas. Según este criterio, los ciudadanos de Brave New World ofrecen un paradigma de libertad, porque viven en un mundo diseñado expresamente para la satisfacción de todos sus deseos. Un liberalismo basado en el deseo podría justificar la esclavitud más abyecta, siempre que el esclavo sea inducido, por cualquier método, a desear su propia condición. El defecto del liberalismo basado en deseo, radica en su caricatura de la naturaleza humana. Una caricatura que puede haber atraído a Hobbes, pero que un filósofo post-kantiano solo puede aceptar con mucha reticencia. Claramente, para que la libertad sea un valor autoevidente, hay que decir algo más sobre el tipo de agencia que lo requiere. Este algo más es lo que resumiré con la palabra autonomía. El liberalismo basado en autonomía argumenta que no somos las simples criaturas de Hobbes, impulsadas por los deseos como por impulsos eléctricos, sino las criaturas más complejas de Kant, cuyos motivos son moldeados y reformados por la operación ubicua de la razón práctica.
Tenemos elecciones e intenciones, así como deseos. Actuamos desde un sentido de valor, y al perseguir lo que valoramos, encontramos una razón que obliga y justifica nuestra conducta. Tal conducta parece surgir, no de la compulsión arbitraria del deseo transitorio, sino del yo, como el origen último y el beneficiario final de la conducta racional. Al decir que los liberales desean que cada individuo, en palabras de Dworkin, trabaje y viva de acuerdo a su propia concepción del bien, idea que de hecho es común al liberalismo de Rawls y Dworkin, estamos diciendo que no es el deseo, sino la autonomía, la estructura peculiar de la motivación que caracteriza al agente racional kantiano, lo que el liberal desea cumplir. El liberalismo basado en autonomía argumenta, entonces, que somos agentes racionales, o nosotros mismos, y que esta característica define nuestra situación. La realización del individuo es la realización de la autonomía a través de la cual él encuentra expresión. Para respetar al individuo, tenemos, por lo tanto, que dejar espacio para el ejercicio de su autonomía. No hacerlo es simplemente negar su existencia, ya que es impedir el florecimiento de ese centro racional, en el que reside su cero esencia. Es claro de inmediato, que el liberalismo basado en autonomía no tiene dificultades para explicar el valor de la libertad, o para encontrar razón para elevar la libertad individual a la prueba última del orden político. De hecho, no respetar la libertad, es amenazar la existencia misma de esos individuos por el bien de los cuales existe el orden político, y a los ojos de los cuales debe hacerse aparecer en los colores justos de la legitimidad. También podemos ver cómo el concepto de un derecho se vuelve central en la teoría del liberalismo. Los derechos definen esa esfera de privacidad dentro de la cual reside el individuo, la esfera que debe salvaguardarse para preservar su autonomía. Su libertad puede verse restringida en cada particular, excepto en esto, dado que restringir sus derechos es disminuir su existencia. Esto es lo que significa la idea, para usar las palabras de Dworkin, de que los derechos son el as bajo la manga. Al invocar sus derechos, un individuo invoca su autonomía, y coloca en el equilibrio de la deliberación el valor absoluto de su propia existencia. Se requiere una amplia explicación para que la teoría del liberalismo basado en autonomía quede clara. Para los propósitos actuales, debo suponer que sus contornos generales son inteligibles, y que se comprende su visión básica del agente humano, como una criatura motivada por la elección racional. Ahora deseo hacer, en mis propios términos, un contraste familiar. El que existe entre la visión de primera persona y la visión de tercera persona de las acciones humanas. Entre la visión que tengo sobre mis actos voluntarios, y la visión que otro podría tener sobre ellos. Conectado con cada punto de vista hay un modo de justificación. Algunas justificaciones de mi acción pueden ser razones para hacerla. Algunas pueden ser simplemente razones por las que debería hacerse. Por poner un ejemplo. Un miembro de una tribu primitiva puede estar danzando para adorar al dios de la guerra. Para un antropólogo que observa, uno persuadido por los principios del funcionalismo, la danza tiene un significado bastante diferente. Existe para elevar los espíritus y aumentar la cohesión de la tribu, en un momento de peligro. En este ejemplo, la justificación de tercera persona no es parte del razonamiento de primera persona del individuo que está danzando. Pensar en la danza de esa manera es alienarse de ella, perder la cualidad inmediata e imperativa del motivo. Por lo tanto, es perder el espíritu de la danza. La razón de primera persona, porque el Dios lo exige, es aquí borrosa a la perspectiva de tercera persona. Al encerrar al danzante dentro de su baile, se elimina la distancia entre la gente y la acción. En general, podría decirse que muchas de nuestras acciones tienen justificaciones bastante separadas de los puntos de vista de primera y tercera persona, y lo que puede parecer racional desde una de esas perspectivas puede parecer bastante incomprensible desde el otro. La oposición muy extendida entre el liberalismo y el utilitarismo tiene, creo, su origen en este contraste. La visión liberal de la libertad humana es simplemente una generalización del punto de vista en primera persona. Su idea de justificación está circunscrita por la idea de una razón en primera persona. La justificación de cualquier restricción debe consistir en razones que se pueden ofrecer a la gente, razones para que yo la obedezca.
Y el valor de la libertad reside precisamente en el hecho de que se presupone en todo punto de vista de primera persona. El utilitarismo, por el contrario, ve el mundo tal como es, y no solo como le parece a la gente. Aunque, por supuesto, como le parece a la gente es una parte muy importante de cómo es. El utilitarista se eleva por encima de la situación del individuo, y ve el significado de sus acciones en su éxito o desastre a largo plazo. Las acciones que se justifican desde esta perspectiva pueden parecer naturalmente irracionales o inadmisibles para el agente. Porque la justificación utilitaria puede no identificar un motivo para la acción. Incluso puede identificar un motivo para abstenerse. Y una consideración que no proporciona ningún motivo, no me proporciona ninguna razón. Debido a que la perspectiva en primera persona, es al menos parcialmente impermeable a las razones en tercera persona, el utilitarismo falla como una explicación de la razón práctica. Y su choque con los valores liberales deriva del hecho de que, para los liberales, la perspectiva en primera persona, es soberana y también está suficientemente equipada en sí misma para generar la medida del orden político y el criterio de una sociedad justa. Me parece que el liberal está profundamente equivocado al creer que la perspectiva en primera persona puede generar tal medida y tal criterio. Sin embargo, tiene razón al creer que la perspectiva del agente autónomo es ineludible, y que es una de las primeras tareas de la existencia política garantizar que florezca lo mejor que pueda. Tal vez el punto pueda surgir más claramente, a través del contraste entre el liberalismo y otra perspectiva política que, como el utilitarismo, está, o debería estar, unida a la perspectiva de tercera persona. La perspectiva del conservadurismo, como se describe en las páginas anteriores. El conservador típico se asemeja al antropólogo funcionalista, en su preocupación por el efecto a largo plazo de las costumbres sociales y las instituciones políticas. Él ve sabiduría en esos prejuicios inmediatos y consoladores con los cuales las personas conducen sus vidas, y es reacio a tolerar la reforma de las instituciones que parecen nutrir la felicidad de aquellos que se someten a ellas, así como cualquiera que podría sentirse fuera de lugar en ellas. Sin embargo, el liberalismo es esencialmente revisionista de las instituciones existentes, buscando siempre alinearlas con los requisitos universales de la perspectiva de primera persona. Este, creo, es el verdadero significado del contrato hipotético de Rawls, diseñado para identificar un punto de vista fuera de los arreglos actuales, desde donde pueden ser analizados y, cuando sea necesario, enmendados o condenados. Este revisionismo pertenece no solo a la teoría política liberal, sino también al énfasis individualista, que guía la conducta diaria de la persona de mentalidad liberal. En todas sus variantes, y en todos los niveles, el liberalismo encarna la pregunta: ¿por qué debería yo hacer eso? Pide una respuesta a las instituciones políticas, a los códigos legales, a las costumbres sociales, incluso a la moral. Y en la medida en que no se reciba una respuesta que resulte satisfactoria para la perspectiva de primera persona, en esa medida tenemos licencia para iniciar el cambio. En general, hay dos tipos de respuesta que los liberales tolerarán: una respuesta en términos de una razón de primera persona para la acción, y una respuesta en términos de un derecho humano. Al respetar los derechos, tú respetas las razones de primera persona de los demás, al concederles la autonomía dentro de la cual prevalecen esas razones. Puede verse que la tendencia inevitable de la teoría liberal, hacia una idea de los derechos naturales reside en esto: que no puedo darte ninguna razón para restringir tu conducta, a menos que pueda demostrar que hay una razón objetivamente vinculante para que tú respetes los derechos de otros. Si no puede haber tal razón, entonces ninguno de los derechos es natural. Nadie tiene mayor influencia en la deliberación del agente autónomo, que la que proporciona su propia disposición contingente para aceptarlos. Es bajo esta suposición que el liberal asalta la posición conservadora. Su argumento consiste y en primer lugar tiene que ser, pasar la carga de la evidencia a su opositor. Él pregunta: ¿por qué debería yo hacer eso? Y el conservador tiene que mostrar que el liberal tiene una razón de primera persona para hacer lo que está en cuestión. En otras palabras, que puede ser llevado racionalmente a dar su consentimiento. O, B.
que él está obligado a hacerlo por su obligación de respetar los derechos objetivos de los demás. Si no pudiera recurrir a b. el argumento de pasar la carga de la evidencia al opositor, que ha demostrado ser un arma muy poderosa en la guerra de exterminio del liberalismo contra la humanidad natural, se reduciría simplemente a una forma de escepticismo radical, a un rechazo egocéntrico del servilismo, y la renuncia a toda existencia verdaderamente política. Sin embargo, con la ayuda de b. el liberal puede erigir, desde esa perspectiva de primera persona, que es la premisa de su perspectiva, la figura de una condición política alternativa, de leyes e instituciones que son más que el legado arbitrario de la costumbre y el prejuicio, y de las circunstancias contingentes de la historia humana. Pero como creo que al liberal realmente no le está permitido usar b. no creo que pueda tener éxito en pasar la carga de la prueba al opositor de la manera simple que supone. Es difícil mostrar esto. Pero consideraré una teoría liberal representativa, y espero que mi argumento sugiera su propia generalización. La teoría se deriva originalmente de Kant, y presenta una descripción sucinta pero aparentemente inescapable de la perspectiva de primera persona, que es considerada como definitiva de nuestra condición. Argumentaré que la teoría encarna una contradicción, que esta contradicción es parte integral de la idea liberal de autonomía, y que también es responsable de las tensiones que surgen en la aplicación de la teoría liberal. Defenderé un conservadurismo modificado como la perspectiva alternativa y más razonable de la condición humana, sobre la condición desde la cual crece la perspectiva de primera persona. Según la teoría kantiana, puede haber razones de acción en primera persona, solo si hay razones que motivan la acción. Es porque me motiva, que una razón es mi razón. Al elegir actuar, me supongo inspirado por la razón, y también restringido por ella, de modo que la razón sola puede poner límites a mi elección. Pero el corazón de esta suposición es la idea del yo, como una causa iniciadora de acción. Yo actúo, no simplemente porque actúa sobre mí este o aquel deseo, sino porque yo he elegido. En este mismo pensamiento, según el kantiano, se encuentra la restricción de la obligación. No solo qué haré, sino qué debo hacer. ¿O cuál sería el buen curso de acción? Si un kantiano cree que a un ser autónomo se le debe permitir desarrollar su propia concepción del bien, es porque ese ejercicio es precisamente lo que su autonomía requiere. El ejercicio genera restricciones objetivas reales. El ser autónomo, argumenta el kantiano, está restringido por el pensamiento de su propia autonomía, de sí mismo motivado por razones, para aceptar el principio rector de la razón práctica, que es el imperativo categórico que circunscribe sus fines. El imperativo categórico tiene tres variantes convincentes, impuestas sobre nosotros por nuestra autoconcepción de agentes racionales, y cada variante parece capturar un hilo separado en la perspectiva, que desde entonces se conoce como universalismo liberal. Debemos actuar solo en esas consideraciones que también impondríamos a nuestros semejantes. Debemos tratar a los seres racionales no solo como un medio sino como un fin. Debemos conducirnos como para realizar en nuestras acciones el reino de los fines en el que los seres racionales libres e iguales son sujetos y soberanos iguales bajo la ley de la razón. Estas tres ideas pueden parafrasearse así. No podemos hacer excepciones a nuestro favor. Debemos reconocer el derecho universal a la autonomía. Y debemos esforzarnos por realizar el ideal de igualdad de libertad. En otras palabras, para los kantianos, la conclusión liberal deseada surge de la premisa de la autonomía. El punto de vista de primera persona obliga a la gente a reconocer derechos objetivos, y a reconocer también la igualdad de derechos de todos los agentes que, como él, están bendecidos con una perspectiva de primera persona. El resumen de Kant de esta idea, la piedra angular teórica del liberalismo, es, creo, más persuasivo que cualquier cosa que se haya dicho en apoyo de él. Por lo tanto, se pueden proyectar serias dificultades para la posición liberal, en caso de que la exposición de Kant se involucre en una autocontradicción. Ya podemos ver emerger algunas de las contradicciones prácticas del liberalismo. Él, como si, del reino de los fines, que apunta hacia un mundo de igualdad real, encuentra una resistencia obstinada del derecho individual, a partir del mandato de que los otros sean tratados como fines.
Esto, creo, ha sido demostrado por Nozick, quien cree de forma apresurada que puede cortar el segundo imperativo categórico de las afirmaciones compensatorias neutralizadoras de los otros dos. De hecho, me parece que un estudio adecuado de las tres formulaciones, nos mostrará no solo que el socialismo y el liberalismo se plantean igual desde la misma idea, la de la perspectiva de primera persona, sino también que el conflicto entre ellos nunca puede ser resuelto. La historia del socialismo realmente existente muestra esto, creo, al igual que la historia del liberalismo realmente existente. Tampoco es sorprendente que estos hermanos de sangre ahora se enfrenten desde lados opuestos del mundo con actitudes de hostilidad implacable. El problema principal, tal como yo lo veo, es el siguiente. Kant desea derivar, de la premisa de que somos, o al menos pensamos que somos, motivados por la razón, la conclusión de que también estamos restringidos por un principio objetivo de igualdad de derechos. Para hacer esto, procede por un método de abstracción. Supone que yo avanzo hacia el punto de vista de la razón, removiendo mis condiciones empíricas, eliminando de mi pensamiento toda consideración que me vincule con el aquí y ahora de la existencia vivida. Solo de esta manera, él supone, puedo alcanzar ese punto de vista, fuera de la naturaleza, en el que respondo solo al llamado de la razón. Es desde este punto de vista que la ley universal de la razón igualadora es aparente. Sin embargo, como Kant reconoce, al abstraerme de mi condición contingente o histórica, abstraigo también de las circunstancias de mi acto, y en particular de los deseos e intereses que inicialmente plantearon, para mí, la cuestión de la acción. Yo planteo mi propia existencia como un yo trascendental, y de hecho, en la medida en que hay motivación por la razón sola, solo tal yo trascendental podría exhibirla. Pero ahora la paradoja es obvia. Claramente, un yo trascendental, fuera de la naturaleza y fuera de las condiciones empíricas del agente humano, no tiene capacidad para actuar aquí y ahora. Responde a la razón, pero solo porque el mundo de la acción, habiendo sido abstraído, ya no pone resistencia a los pedidos de la razón. El yo trascendental no es un agente de cambio en el mundo real, en cuyo caso, ¿cómo pueden las razones que lo afectan, también motivarlo a hacer esto, aquí y ahora? Por lo tanto, si me veo a mí mismo como un yo trascendental, me veo a mí mismo como no teniendo un motivo coherente. Por otro lado, si conservo el pensamiento de mí mismo como un yo empírico, sujeto a las demandas de las circunstancias y los impulsos del deseo, entonces no puedo alcanzar una apreciación de mi situación por el proceso de abstracción de ella. Este proceso, que de hecho me lleva al punto en que reconozco los derechos de los demás, me priva del motivo mismo que lo haría necesario. En la medida en que yo permanezca dentro de mi situación, entonces, tengo que aceptar la certeza histórica de mis objetivos y proyectos, y abstenerme de alejarme hasta el punto en que su importancia se reduce a nada. En resumen, la abstracción kantiana me invita a pensar en mí mismo como el sujeto de un dilema irresoluble. O soy un yo trascendental, obediente a la razón, en cuyo caso no puedo actuar. O de lo contrario soy capaz de actuar, en cuyo caso mis motivos son parte de mi circunstancia e historia, y no responden a la voz de la razón, que llama siempre desde más allá del horizonte de mi condición actual. La suposición de que soy un agente de cambio concreto e histórico, y al mismo tiempo obligado a reconocer los derechos de los demás, se vuelve contradictoria. Algunos dirán que, incluso si tales consideraciones muestran que surge una contradicción del intento kantiano de justificar los derechos desde la perspectiva de primera persona, realmente no muestran más que eso. No proporcionan ninguna razón general para pensar que el liberalismo basado en autonomía necesariamente tenga que fracasar en justificar los derechos naturales. Sin embargo, me parece que las consideraciones que he presentado se pueden aplicar de forma general. Porque ellas, si bien, por razones de claridad, las he presentado en forma de una objeción familiar a la teoría ética de Kant, no dependen de los detalles de esa teoría para su fuerza. Se derivan, más bien, de un conflicto contenido en la idea misma de una válida razón de primera persona para la acción. Para ser objetivamente válida, tal razón debe estar divorciada de las condiciones que me distinguen.
Tiene que derivar su fuerza racional de consideraciones que abstrae de mi situación actual. Al mismo tiempo, no puede tener fuerza motivadora. Y por lo tanto no puede formar parte de mi razonamiento en primera persona, a menos que se derive directamente de las circunstancias que me impulsan a actuar. Tiene que referirse a un motivo para mí, aquí, ahora. Es la contradicción entre esos dos requisitos que he descrito, y es una contradicción que igualmente se puede discernir en el constructivismo kantiano de Rawls. En el caso de Rawls, toma la siguiente forma. Dado que, al elegir detrás del velo de la ignorancia, elijo a los principios abstractos de la justicia, que me ata a esa elección cuando el velo es removido, o estoy obligado, en cuyo caso no puedo emerger en el mundo real de la agencia. O de lo contrario entro en ese mundo, en cuyo caso esas meras consideraciones hipotéticas no pueden vincular mi acción. Una vez más, la perspectiva de primera persona, que proyecta esta sombra de justicia natural en el mundo, permanece no obstaculizada por sus sombrías demandas. Aunque Hume nunca se expresó en el término que he elegido, podemos ver su insistencia en que, la razón es, y solo debe ser, la esclava de las pasiones, y su ataque a la idea de la razón práctica generalmente, como un rechazo a la perspectiva de primera persona, sobre las bases de que está llena de ilusiones. Para Hume, la perspectiva correcta del mundo humano debe adoptar el punto de vista de tercera persona, en el que se ve a las personas como inmersas en las contingencias de la vida social, actuando a partir de las pasiones que surgen en respuesta a las circunstancias cambiantes de la existencia. La perspectiva de primera persona, que me halaga con una imagen de mi racionalidad, tergiversa mi condición. La única justificación que se puede encontrar para la postura virtuosa que me recomienda, la postura de la justicia, en la que extiendo hacia los demás un reconocimiento activo de sus derechos, se encuentra en el beneficio a largo plazo conferido a la humanidad, por el deseo del hombre de tratar equitativamente con su especie. Pero esta justificación no es una razón de acción de primera persona. Sin embargo, incluso si aceptamos mi conclusión, y me doy cuenta de que se necesita decir mucho más, antes de que nos veamos forzados a hacerlo, esto no requerirá el rechazo total del liberalismo. De hecho, no podemos rechazar por completo el liberalismo sin abandonar también la perspectiva de primera persona, algo que no es posible ni deseable hacer. Creo que Kant tiene razón al pensar que el argumento que lo lleva al imperativo categórico y a la postulación de un yo trascendental no es solo una pieza de filosofía. Es, más bien, la continuación de un experimento mental que atormenta las acciones del ser racional. Cada uno de nosotros está forzado a pensar de esta manera cada vez que se pregunta a sí mismo no ¿qué haré?, sino ¿qué debo hacer? Y no puede dejar de hacer esa pregunta sin perder toda concepción del bien. Para salvaguardar su autonomía, por lo tanto, debemos salvaguardar la perspectiva desde la cual se puede plantear la cuestión del deber. El experimento mental kantiano es, de una forma u otra, integral para nuestra condición de seres autónomos, de seres que tienen valores e intenciones además de deseos. El argumento sugiere, sin embargo, que esta perspectiva necesaria es también una ilusión sistemática. Es necesario mantener la ilusión en la vida cotidiana. Pero en un sentido importante, no puede sostenerse a sí misma. Kant buscó validar la perspectiva interna de primera persona para derivar de ella un sistema abstracto de ley natural. Al hacerlo se encontró con una barrera insuperable, como él reconoce repetidamente. Parece que la perspectiva de primera persona no puede validarse a sí misma. Lo mejor que puede hacer es permanecer inocentemente inconsciente de eso, continuar pacíficamente como si fuera un miembro de un reino de los fines, y ocultar de sí mismo el robusto hecho que planteó Hume, que su única razón para respetar los derechos de otros es que eso es lo que quiere. La primera persona debe ocultar su propia benevolencia de sí mismo, para pensar en sí mismo como obligado. Porque es la idea de que estoy obligado por el deber, Kant correctamente argumenta, lo que despierta la idea de que soy libre. Por lo tanto, el liberal que respeta correctamente la perspectiva de primera persona como definitiva de nuestra condición, debe hacerse la pregunta: ¿cómo puede sostenerse esta perspectiva?
Si su argumento de pasar la carga de la evidencia al opositor se repite con demasiada frecuencia, inevitablemente se derrotará a sí mismo. En algún momento, la persona que pregunta, ¿por qué debería yo hacer eso? De cada costumbre y cada ley, debe forzar sobre sí misma la pregunta más devastadora. ¿Por qué debería yo hacer algo? Porque mientras pueda mantener la visión de acción de primera persona, puede consolarse con cierto tipo de respuesta. La respuesta en términos de la ley natural kantiana, que le ordena respetar los derechos de los demás. Pero, en los límites a los que nos empuja el liberal, la ilusión de tal ley está a punto de desaparecer. Solo necesita una pregunta más, un por qué más, para que el edificio se derrumbe, y para que los liberales enfrenten el espectro de un escepticismo intransigente. Tampoco se puede resolver el problema pasando a la perspectiva de tercera persona, porque hacer este movimiento es dejar atrás la motivación. Si bien puede haber muy buenas razones por las cuales yo debería estar motivado por una preocupación por los derechos de los demás, razones que incluso se relacionan con mi propia felicidad, ellas no generarán ese motivo. Porque no serán razones para mí. A pesar de eso, el punto de vista de tercera persona puede ayudarnos en este problema. Hay algo ineludible en la teoría kantiana de la autonomía. Es imposible que yo sea un yo trascendental, pero es necesario que sufra la ilusión de que lo soy. De hecho, como agente racional, estoy esencialmente sujeto a esta ilusión. Si tengo que realizarme, tengo que pertenecer a un mundo en el que esta ilusión pueda sostenerse, de modo que mis proyectos también sean valores para mí, y mis deseos estén integrados en una visión del bien. Por lo tanto, existe una justificación de tercera persona para la perspectiva de primera persona. Una justificación que, debido a que reconoce la ilusión de esa perspectiva, no puede cruzar la barrera hacia el punto de vista de primera persona. Por lo tanto, el antropólogo conservador sonreirá indulgentemente al liberal. Su única preocupación será, cuidar que la disposición del liberal a cuestionar cada hecho dado de la comunidad, no lo deje completamente desheredado. Y es una preocupación real. Si no hay un punto en que el liberal esté en paz con lo que está dado, y encuentre un valor inmanente en el mundo, sin recurrir a ilusiones trascendentales, entonces el liberal nunca estará en paz. No, al menos, hasta que haya violado todas las leyes y cada institución con su exterminador. Porque quien transfiere la carga de la evidencia al opositor, tendrá que transferir todo. Se enfrentará, entonces, a un mundo privado de artefactos sociales, el principal de los cuales es la moralidad misma. No puedo hacer más que insinuar la visión que propone esta perspectiva de tercera persona. Pero que es una visión conservadora, en el sentido delineado en estas páginas, es inevitable. Considere qué es lo que lleva a las personas a ver el mundo en términos de valor, y así desarrollar esa perspectiva trascendental que requiere el liberal. Los hombres nacen en una red de lazos. Son alimentados y protegidos por fuerzas operativas sobre las que ellos no dieron, ni trataron de dar, su consentimiento. Su existencia misma está cargada de una deuda de amor y gratitud, y es al responder a esa carga que comienzan a reconocer el poder del deber. Este no es el deber abstracto y universal de la teoría liberal, o al menos todavía no, sino el deber inmediato concreto de las lealtades familiares. Es el deber de la piedad, que reconoce lo incuestionablemente correcto de los lazos sociales locales, transitorios e históricamente condicionados. Tal deber es esencialmente discriminatorio. No reconoce ni igualdad ni libertad, sino solo el reclamo absoluto de lo dado localmente. Hasta que haya sentido esa afirmación, el ser racional no tiene motivos para encontrar valor en el mundo humano. Sin embargo, gradualmente, a medida que reconoce la inconmensurabilidad entre las demandas del amor y la imperfección del objeto de amor, el mundo de sombras de la ilusión trascendental comienza a crecer. El liberalismo es el ungüento con el que intenta curar una decepción primaria. Es la expiación de un pecado original, el pecado del amor. Me parece, por lo tanto, que si hay argumentos para el liberalismo, hay argumentos más fuertes para el conservadurismo. Porque debemos conservar las instituciones, las costumbres y, en particular, las lealtades locales a través de los cuales se nutre la perspectiva del liberal en primera persona.
Al mismo tiempo, estas lealtades, que se fundan no en la justicia abstracta, sino en la piedad natural de Wordsworth, son corroídas por la conciencia muy liberal que generan. No pueden resistir el porqué de la razón, más de lo que un padre puede resistir los reproches fastidiosos de su hijo. La defensa hegeliana de la familia a la que me he referido requiere mucha más elaboración de la que he proporcionado. Pero, a modo de ilustración de la paradoja del liberalismo, que está condenado a corroer las condiciones que lo nutren, me gustaría dar una ilustración política: la institución de la monarquía. No tengo dudas de que, desde el punto de vista de tercera persona, la monarquía es la forma más razonable de gobierno. Al encarnar el Estado en una persona humana frágil, captura la arbitrariedad y la entrega de la lealtad política, y transforma la lealtad en afecto. La lealtad a un monarca es una respuesta natural, y la forma más simple posible de descargar la deuda de obligación en la que nace cada ser político. ¿Y qué forma más razonable de gobernar a las personas que por sus afectos? Al mismo tiempo, desde la perspectiva de primera persona, la lealtad al monarca es misteriosa. Es un prejuicio inmediato e irreflexivo, que no tiene razón aparte de sí mismo. Buscar razones, por ejemplo, en el carácter del soberano, es abrir el camino a la ironía y a la duda. Una vez que el liberal hace su pregunta, la institución comienza a sufrir el shock. Al mismo tiempo, que él haga esta pregunta es inevitable. Cuando los juristas medievales como Fortescue abogaban por el Constitutio Libertatis, era para atar al monarca a sus propias leyes. En otras palabras, para someter la lealtad absoluta a la voluntad de soberano, a la disciplina igualadora de un derecho abstracto. Por una serie de pactos, tanto la lealtad como la disciplina han sobrevivido. Y no hay duda de que el resultado ha sido beneficioso. Pero que alguna de las dos pueda sobrevivir, cuando finalmente triunfe el liberalismo, es una cuestión de duda. Creo que lo mejor que podemos esperar es que los liberales comiencen a tomar en serio su propia ideología, y así pactar con el conservadurismo. Pueden llamar a ese pacto equilibrio reflexivo, y por tanto, imaginar que es razonable, de la manera que la primera persona siempre es razonable. Pero, por supuesto, eso no será razonable, y lo mejor que puede esperarse es que, con este y otros mecanismos similares, el racionalista liberal pueda finalmente contentarse con un prejuicio que no es de su propia invención. Traducción: Dante Bayona. Comentario. Parece que para Scruton de cierta forma es peligroso que la gente pregunte mucho, ¿por qué? Tal vez sea necesario que los padres enseñen a sus hijos menores a no preguntar mucho. De hecho, eso explicaría la actitud psicoepistemológica de muchos conservadores. Pero la política trata de las relaciones de adultos con otros adultos. Desde la antigüedad la familia ha tenido a su cargo inculcar en los hijos el mejor conocimiento disponible y las mejores costumbres. Lo que iba funcionando se iba guardando y se iba transmitiendo a las nuevas generaciones. Y la familia no es una democracia. Pero todas las familias desde la antigüedad se han dado cuenta también que, a partir de cierta edad, los hijos ya son libres para hacer su vida, y, dada la imperfección humana, cometer errores. El mismo Scruton cometió errores en su vida, por eso, por ejemplo, se divorció. El problema social aparece cuando un adulto no quiere hacer lo que otro adulto quiere que haga. Como han reconocido Rothbard y Hoppe, el asunto es el problema del conflicto interpersonal sobre recursos escasos. Esto no es el paraíso. En el mundo real hay escasez. Y la propiedad privada aparece como solución a dicho conflicto. Pero justificar eso a nivel individual, parece ser, según Scruton, por lo menos en parte, falacia de primera persona. Claramente, el lamento de Scruton de que los liberales preguntan mucho, ¿por qué?, contrasta con la posición de ética argumentativa libertaria que sostiene que hasta que uno no pueda dar una respuesta última y convincente, uno no ha justificado su derecho. Generalmente se entiende que la razón, el derecho, es lo opuesto a la fuerza bruta. Hay grupos que utilizan la fuerza bruta, que no se interesan por dar razones. Los marxistas maoístas no creen en propiedad privada. Ellos tienen su propia lógica, una diferente a la del resto.
Un buen maoísta no discute con gente que tiene lógica diferente. El maoísta educado simplemente te da un gracias y con eso acaba el debate. Si un terrorista maoísta empezara a golpear a Scruton, hasta terminarlo, para hacer avanzar la revolución, Scruton perdería el tiempo preguntándole, ¿por qué? El maoísta tal vez podría responderle, no hagas preguntas desde la perspectiva de primera persona. Hay una perspectiva de tercera persona que solo los antropólogos maoístas podemos ver. Que tengas gnomos de porcelana y gestos afeminados no cambia nada. El maoísta no tiene que dar justificación, su conocimiento es por revelación. Es cierto que algunos primitivos fanáticos religiosos tal vez no estén preparados para entender sus acciones haciendo un análisis antropológico de tercera persona, como en el ejemplo que menciona Scruton. Se necesitarían muchos años, tal vez décadas, además de la correcta disposición psicoepistemológica para que entiendan dicha perspectiva. ¿Y entonces qué hacemos mientras tanto? Dado que los seres humanos no nacen siendo filósofos scrutonianos, y que tomaría muchas décadas y recursos convertirlos en tales, ¿a qué edad deberían ser tratados como adultos? ¿Debería permitírseles tener propiedad privada? ¿O debería estar todo bajo la supervisión de los grandes sabios, los únicos capaces de ver la realidad desde la tercera persona? ¿Debería otorgársele voto a los inferiores? Es cierto que la libertad no garantiza la virtud. Pero la libertad es la condición necesaria, no suficiente, del acto moral. El cura no va a convertir en santa a la chica de conducta dudosa con golpes. Si la chica no llega a la conclusión de forma libre, eso no califica como acto moral. El ejercicio de las virtudes de prudencia, coraje, templanza, justicia, esperanza, fe y amor, requiere primero libertad. Pero si alguien busca la utopía de convertir a todos los inferiores en santos, entonces no parece mala idea tenerlos como mascotas hasta que maduren. Generalmente se toma como dado que debemos reconocer derechos iguales en el resto de humanos, pero aquí tenemos a Scruton recordándonos que tal vez no exista justificación para eso. Eso parece encajar bien con la idea de no tener que reconocer derechos a los inferiores. Scruton nos está hablando del problema del moral standpoint, y de la universalización. Como explica Roderick Long, los agentes con capacidad racional de hecho responden a normas neutrales, lo opuesto a normas no neutrales, arbitrarias a cada uno. Como por ejemplo el lenguaje. Existen normas que todos los seres racionales comparten. ¿Será posible derivar normas éticas y políticas a partir de ellas? Hay razones para una universalización débil, y también para una universalización fuerte. Eso pondría fin a la doble moral de amo-esclavo de Nietzsche. Y para Hans Hermann Hoppe, aquel que no argumenta sus acciones en un juicio, renuncia a su capacidad de ser tratado como ser racional, asume un estatus de animal inferior, y debe ser tratado ahora como un problema técnico, no como un problema ético. Dado que el gorila no da explicaciones, al gorila no se le piden explicaciones. Al gorila se le toma. Así que la interpretación scrutoniana de la abstracción kantiana como un dilema irresoluble que crea la ilusión de que debemos respetar los derechos del resto no puede tomarse tal vez como la última palabra del asunto.